Hace un momento que cantábamos, cuando el Señor me llame a su presencia. Hay gente que no quiere irse de este mundo. Hermano, el día que el Señor nos llame delante de su presencia, le veremos cara a cara. Experimentaremos, hermano, plenitud de gozo. Y esto terrenal será en comparación absolutamente nada. Pero mientras estamos en esta tierra, hermano, tenemos que alentarnos los unos a los otros a través de las palabras de nuestro Señor. Y es precisamente lo que en un momento más haremos. Traeremos palabra de nuestro Señor buscando que el Señor nos hable hoy como su pueblo. En ocasiones durante las predicaciones puedes estar diciéndole al de al lado, ves, escucha. No, hermano, la palabra es para ti. Créeme que el Señor habla de manera personal. Y así como está escrito en las cartas a Timoteo, todas las escrituras son inspiradas por Dios y además son útiles. Son útiles. Así es que pidamos al Señor en esta mañana a través de oración que sea Él quien nos traiga ese conocimiento de las escrituras para aplicación personal en nuestras vidas el día de hoy y al mismo tiempo que rogamos que su palabra y la exposición sea conforme a su voluntad y no conforme a lo que queremos oír. Oremos un momento para poder comenzar a leer nuestras escrituras. Bendito y amado Señor, nuevas han sido tus misericordias esta mañana. Y en esto conocemos que tú, Señor, eres rico en misericordia. Porque bien pudiste haber negado soplo de aliento en nuestros pulmones esta mañana. Porque bien pudiste, Señor, traer enfermedad gravosa a nosotros, permitir enfermedad gravosa a nosotros. O simplemente, Señor, no haber permitido el estar hoy aquí. Pero, Señor, en esto sabemos que tus misericordias esta mañana han sido buenas y han sido nuevas. Que aún sin merecer, tú nos permites estar aquí juntos, expectantes, prestando nuestro oído y nuestro corazón ante las palabras, el consejo, la exhortación que traerás a nuestras vidas. Es por ello, Señor, que te ruego en esta mañana que tomes control de mis labios, de mi pensamiento y aún de mi corazón. No permitas, Señor, en ningún momento que mi pie salga a diestra o a siniestra fuera del camino. Recordando, Señor, que mi trabajo no es venir a interpretar tu palabra. Mi trabajo solamente consiste en traer el mensaje que has preparado para tu pueblo. Ese mensaje de redención y de salvación. Ese mensaje de esperanza que ciertamente nos confronta y nos compunge de corazón. Porque aún, Señor, en nuestra naturaleza la maldad mora. Los vestigios de nuestra naturaleza pecaminosa y caída aún siguen estando algunos rezagos en nuestras vidas. Por tanto, tu palabra siempre será dura. Pues al pecador jamás le escuchará, jamás le gustará escuchar que se encuentra en un camino contrario delante de ti. Ahora, Señor, seas tú preparando el terreno donde habrá de caer la semilla, sabiendo que no toda la semilla caerá en terreno fértil. Mas, Señor, tú das misericordia a quien tú quieres extender misericordia. Por tanto, y te ruego que conforme a tu benevolencia, Señor, permitas que aún el corazón más tibio, aún el corazón más frío,
aún el corazón más duro y empedernido, Señor, pueda ser quebrantado para salvación. Hoy te lo rogamos, Padre bueno, a través del nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así es que a partir de este momento, decía nuestro hermano Ernesto, toda persona que tenga conciencia, y esperaría que todos los adultos tengan realmente conciencia, deberemos de tener nuestra Biblia en las manos, porque no hemos venido a otra cosa sino a escudriñar la palabra de nuestro Señor. Si usted vino a otra cosa, yo le diría, es momento de que se retire porque este no es el lugar indicado. Pero si usted vino con la intención de escuchar consejo no mío, sino por parte de su Señor, de su Creador, pues entonces abramos nuestras Biblias el día de hoy dando continuidad al estudio cronológico de la carta de Gálatas, la carta de Pablo hacia los Gálatas. El día de hoy continuamos con el capítulo número 3 y vamos a leer respetuosamente y con decoro los primeros 5 versículos. Las palabras con las cuales comienza el texto del día de hoy no son sumamente agradables, pero son necesarias. Dicen las Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo número 3, versículo 1, ¡Oh Gálatas insensatos! ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. A lo largo de la exposición de esta carta de Pablo a los Gálatas, para los que hemos estado de manera presencial, sabemos que tiene un contexto sumamente claro. ¿Cuál es este contexto? El contexto es que en aquel entonces, cuando Pablo predicaba el Evangelio de Cristo para los gentiles, surgió de en medio de la iglesia, no de fuera, surgió de en medio de la iglesia un grupo apóstata que, queriendo abandonar el fundamento del Evangelio de Cristo, comenzaba a incitar a los demás, mayormente a los gentiles, de escuchar otro evangelio. No es que hubiera otro evangelio, pero ellos insistían en que ese evangelio nuevo de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús realmente era incompetente, era incompleto. Ellos insistían en que sí, la salvación a través de la fe en Cristo, pero tendrías que sumar el cumplimiento de la ley mosaica, lo que conocemos en otras palabras, ser partícipes de la ley o ser partícipes de las obras. En otras palabras, ¿Cristo es suficiente? Bueno, sí, pero tienes que hacer más cosas para ayudarle, porque Él no es suficiente. En este sentido, el contexto nos está hablando de una herejía, de algo que se aleja del fundamento. Pablo, dentro de este trayecto, comienza a usar diferentes medios para clarificar si realmente el evangelio que está predicando y el cual le fue transmitido no por hombres, sino por el mismo Jesucristo, camino de Damasco, tenía la validez suficiente y por tanto sube a Jerusalén después de 14 años de predicar el evangelio.
delante de lo cual los pilares de la iglesia primitiva, los hombres judíos que caminaron con Jesucristo, nada agregaron al evangelio predicado por Pablo, ni nada le restaron. Por tanto, en este sentido, Pablo, llegando a este capítulo número 3, Pablo ya había probado y no había lugar a duda de que ese evangelio, tal como él lo estaba proclamando, las buenas nuevas de justificación por la fe sin las obras de la ley, sin sumarle, sin añadirle, simplemente era de origen divino. Ese evangelio era de origen divino, provenía por parte de Dios y por tanto era un evangelio capaz de permanecer firme en todo lugar y en todo tiempo. Y así lo ha probado a lo largo de los siglos. Ese mismo evangelio predicado, no adulterado, ese evangelio que duele, ese evangelio que incomoda, ese evangelio que nos hace rechinar los dientes, es el mismo que proviene de la boca de Dios. Y su permanencia da muestra de que su origen divino simplemente puede provenir de un ser creador y no de personas creadas. Ahora Pablo no ha terminado su trabajo. Pablo comenzará no solamente a defender por medio del argumento de origen divino, sino que ahora Pablo comenzará un trayecto a partir de este capítulo número 3 para demostrar a través de las escrituras y a través de la experiencia que este evangelio da testimonio de ser verídico. Repito nuevamente, Pablo ya ha expuesto acerca del respaldo de origen divino, pero no ha bastado para Pablo. Pablo ahora comenzará a fortalecer este evangelio o la defensa de este evangelio de Jesucristo a través de la propia experiencia de aquellos que han sido redimidos, aunado al respaldo por medio de las escrituras. Hace muchos años que no venía un circo a Querétaro. Y se preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Espéreme tantito. A escasos metros, a escasos cientos de metros, está un circo que creo que está un poco elevado de costos, pero dicen que vale la pena. Cuando ves algunos cortos de la gente que está dentro y ves lo que está sucediendo, ves cómo es que las bailarinas, los ilusionistas, específicamente los ilusionistas, hacen desaparecer cosas delante de toda la población y ves cómo la gente reacciona y dice, ¡oh! ¿Cómo le hizo? Y tratan de explicarse cómo es que suceden estos actos de magia. Tal pareciera que los hechizaron. Pablo está dejando claridad que algo muy similar está sucediendo en aquel entonces con los Gálatas. Quedan sin razonamiento, quedan estupefactos, quedan maravillados delante de los argumentos de aquellos falsos maestros, tal como sucede hoy en día. Tal cual como un hombre está delante de un ilusionista, los Gálatas de aquel entonces tenían una actitud eufórica ante estos nuevos postulados de los cuales nunca habían escuchado. Y estaban maravillados, estaban como necios. Pablo, desesperado, quisiera imaginarlo así, al ver que han caído bajo una especie de hechizo en boca de los falsos maestros, Pablo comenzará un viaje a través de 5 preguntas retóricas, tratando de hacerles recordar a esos hombres y mujeres cuál ha sido su experiencia real y cómo es que a través de esa experiencia han llegado, qué es lo que han experimentado para poder llegar a conocer a un Cristo. En ningún momento Pablo hablará acerca de los testimonios que cambian vidas, porque un testimonio no cambia vidas.
Pablo les recordará a través de 5 preguntas retóricas y les hará recordar que lo que han experimentado en su propia carne no puede ser otra cosa más que el verdadero evangelio de Cristo, el que transforma vidas y cambia corazones. ¿Qué es una pregunta retórica? Solamente como breviario cultural. Una pregunta retórica es una pregunta que implícitamente no espera una respuesta. Sin embargo, una pregunta retórica lleva implícito dentro de su estructura una respuesta lógica. Es como si te dijera hoy en día, y espero no herir susceptibilidades, ¿a poco todavía crecen los santos reyes? Yo no espero una respuesta, pero la pregunta es tan retórica que te lleva a decir, no inventes, pues sí, ya tengo 40 años, ¿cómo voy a estar pensando en eso? Pablo comenzará entonces este viaje con la intención de hacer caer, no en emoción, sino en conciencia a estos Gálatas acerca de lo que se ha gestado en sus vidas a través de la misericordia de un Cristo que extiende misericordia. Por tanto, comienza el versículo número 1 diciendo, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién os fascinó? ¿Quién los embelezó? ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra que se utiliza en el original se traduce como insensatos al castellano, pero también tiene sinónimos, palabras que significan exactamente lo mismo bajo otra composición literaria. Lo que les está diciendo Pablo es necios, falsos de sensatez, tontos, fatuos. ¿Quién los hechizó? Pablo lo que está demandando no es el simple momento en el cual alguien queda asombrado, no. Pablo está haciendo notar una actitud del corazón y una cualidad de la mente en la cual la mente se ha entenebrecido, se ha cegado. Lo más lamentable de esto es que este descuido raya en lo pecaminoso. Es un descuido pecaminoso de no usar la mente o la capacidad mental para sacar el mejor provecho. Simplemente escucho, me maravillo y me dejo ir. ¿Quién nos fascinó? Literalmente, ¿quién nos hechizó? ¿Por qué esta situación raya en lo pecaminoso? Por una sencilla razón. Estos hombres prestaron oídos a quien no debieron de haberlos prestado. Estos hombres prestaron oídos a aquellos hombres que eran legalistas. No fueron ignorantes estos Gálatas, sino insensatos. No eran ignorantes, fueron insensatos. No fueron tontos, fueron necios. ¿Por qué recalcar este aspecto? Porque este pecado y esta situación de prestar oídos sigue sucediendo dentro del pueblo de Dios. Voltea a ver, ¿no tenemos las mismas vestimentas de los Gálatas? ¿No tenemos los mismos usos y costumbres de los Gálatas? Sin embargo, la palabra sigue siendo eficaz y sigue siendo eficiente porque una sola cosa no ha cambiado a lo largo de los siglos y es que el hombre sigue teniendo esa naturaleza caída y pecaminosa. Por tanto, la palabra es la palabra viviente. En este sentido, de verdad, ¿puede caer en una situación pecaminosa prestar oídos a algo que no debiera yo de prestar? Bueno, en el caso de los Gálatas, el haber prestado oídos
se convirtió en un pecado. ¿Por qué en un pecado? Porque el prestar oído simplemente cambió su actitud y los llevó, de acuerdo al versículo 1, a través de esa actitud a ya no obedecer la verdad de Cristo. Por tanto, ese sometimiento que tuvieron los Gálatas es inexcusable. La proclamación del evangelio culmina diciendo el versículo número 1, es inexcusable porque la proclamación del evangelio fue tan reciente, tan vívida entre ellos, que era como si realmente ellos hubieran sido testigos oculares de la crucifixión de Cristo. Si nosotros pudiéramos tener una aplicabilidad hoy en día, ¿qué aplicabilidad pudiera ser esta? El mismo anhelo de los Gálatas de querer tener mayor conocimiento por encima de los demás, de ver algo que sea novedoso, algo que sea por encima del conocimiento de los otros, no siempre puede ser benéfico. En algún momento de nuestra historia como iglesia, han surgido también dentro del medio del pueblo hombres y mujeres que, trayendo nuevos vientos de doctrinas que parecen cristocéntricos e inofensivos, buscarán siempre en aquellos más débiles, en los párvulos, el material exacto e idóneo para poderlos mover de los cimientos de Cristo. Oye, ¿acaso no has escuchado de la nueva teoría de que el Espíritu Santo tiene género y además es mujer? Y ahí estamos. Iba a decir como tontos, pero no lo voy a decir. Como insensatos. Oye, en el Antiguo Testamento se menciona un libro. ¿Qué tal si lo compramos, el libro de Geser? Esperaría que saliendo de aquí no vayas tú también y lo compres. Porque es un libro apócrifo. Es un libro deuterocanónico, no se encuentra dentro del canon de los 66 libros. ¿Qué necesidad tengo de ir a buscar algo por mi necesidad de saber de qué se... ¿Está prohibido el conocimiento? No, hermano, pero tenemos que ser sensatos porque en ocasiones, al igual que con los Gálatas, el prestar oído a situaciones me puede llevar a una cuestión pecaminosa, a alejarme del fundamento de Cristo. En el momento en que yo me alejo de los fundamentos del evangelio de Jesucristo, en ese momento caigo en un pecado el cual Pablo está condenando, y es venir a proclamar otro evangelio. Dice Pablo, no es que haya otro evangelio, mas lo que sí hay es un juicio para los que estén predicando o traigan otro evangelio. ¿Cuál es ese juicio? Capítulo número 1 de Gálatas. Mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os predicare otro evangelio, sea maldito. Traducción: vaya a condenación. Es por ello que en esta primer pregunta retórica llegamos a una primer conclusión. A diferencia de otras predicaciones, no me esperaré hasta el final de la predicación. Iré dando una conclusión cada pregunta retórica y cada versículo. ¿Cuál sería la conclusión de este primer segmento, de esta primera pregunta retórica? La conclusión número 1 es esta: el pecado de la herejía comienza por algo tan sencillo como prestar oídos. El pecado de la herejía comienza por algo tan sencillo como el prestar oídos. Porque posteriormente viene la fascinación. Y esto, aun cuando Cristo en nuestras vidas y su evangelio haya sido tan real como si nosotros hubiésemos estado presentes. Vuelvo a repetir nuevamente, este pecado comienza por algo tan sencillo como prestar oídos. Y cuando menos lo recordamos, ya estamos fascinados. Aún cuando hayamos ya experimentado el verdadero evangelio de Cristo, como si nosotros hubiéramos estado presentes en su crucifixión. A veces hasta el mejor cocinero se le va un tomate entero.
Aquel que se siente estar firme, no sea soberbio. Fíjese que no caiga. Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo, cuídate de los de afuera, cuídate de los de otras doctrinas, no, le dijo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabes por qué debemos de tener cuidado de nosotros mismos? Porque este corazón es necio y es engañoso y me puede llevar a pensar cosas que no son correctas, me puede llevar incluso a prestar oídos a tonterías que pueden alejarme del evangelio real de Cristo. ¡Ay! No vayas a la iglesia, hombre, cucarachita de iglesia. Es que mi pastor, en base a las escrituras, nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque de lo contrario comenzaré a entibiarme y primero comenzará una desaprensión emocional y cuando menos se acuerde ya me vale queso el no venir un jueves. No le hagas caso, eso no es cierto. A veces prestamos oídos. No a las escrituras, no al fundamento, no al evangelio de Cristo. Recuerdo que cuando recién casados, las cosas no fueron bien porque había un gentil. Y queriendo resolver mi matrimonio, ¿sabes a dónde fui a pedir consejo? A un divorciado. ¿No se te hace totalmente estúpido? Así fue. Bueno, resulta que en ocasiones la palabra del Señor no será suficiente para nosotros, sino queremos escuchar, queremos oír el consejo de otros más, aunque esos consejos nos lleven a alejarnos de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Sí, tiene mayor razón el cacharpas que Dios. ¿Qué vas a ver ese que está allá adelante? ¿Qué vas a ver? No, realmente no sé mucho, pero algo sé. Y es que cuando comienzas a separarte de poco a poco emocionalmente del cuerpo y del evangelio de Cristo, no tardarás mucho. No vas a tardar mucho en que seas un frío, un tibio, y que te encuentres alejado de aquel que te había llamado por prestar oídos a cosas que no debieras de prestar. Versículo número 2. Segunda pregunta retórica, dice, esto solo quiero saber de vosotros, le dice Pablo a los Gálatas. Esto solamente quiero saber de vosotros. Segunda pregunta retórica, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Cuál es la traducción? ¿Acaso por portarte bien y cumplir la ley de Moisés recibiste el Espíritu de Dios? ¿O lo recibiste por el oír con fe? Pablo lo que está esperando es que esos Gálatas le den noción de qué es lo que ha sucedido. En su propia experiencia, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Recibieron el Espíritu de Dios por caminar pulcramente, por tomar los cubiertos de cierta manera, por hacer un lavamiento sacro de 7 ocasiones antes de comer, aun cuando la ley solamente marcaba 1? No, no fue así. Por favor, Gálatas, a través de estas preguntas retóricas, usen la razón, no usen el sentimiento. ¿Por qué medio recibiste el Espíritu de Dios? Te puedo asegurar que hoy en día hay muchos métodos para llevar el evangelio. ¿Por qué digo métodos? Porque realmente no son bíblicos. No es así. La gente no conoce a Cristo por pararnos en un semáforo con pancartas. No sucede así. La gente no procede al arrepentimiento por los métodos de vestirnos con traje negro y cara blanca y hacer. No sucede así. No es así. Un verdadero creyente podrá responder esta pregunta que se le está haciendo a los Gálatas. Un verdadero creyente que ha experimentado el cambio por misericordia, ser una nueva criatura. Un verdadero creyente entonces podría responder fácilmente esta pregunta y además responderla con certeza. Sencillamente porque un verdadero creyente, y para un verdadero creyente existe un antes y existe un después de Cristo.
Si esta pregunta se la hacemos a un gentil que congrega con nosotros, no importando cuántos años esté aquí, pero que jamás ha experimentado un cambio de vida, de verdad, ponte a pensar tal vez en alguno de tus familiares o en ti mismo que estás sentado hoy aquí y dices, ¿cambio de vida? ¿Qué es eso? Bueno, estoy hablando de un verdadero creyente. Para un verdadero creyente es sencillo, es fácil saber la historia antes de Cristo, cuando éramos monstruos, cuando éramos de verdad lo vil, lo menospreciado, y cuando su espíritu comienza a transformar, a moldear, a convencer. En este sentido, parafraseando Efesios 2, que es algo muy recurrente que hacemos, ¿acaso tú no recordarás cuando en otro tiempo estabas como muerto? ¿Que vivías en tus pecados y en tus deleites? ¿De verdad no lo recuerdas? Lamentablemente algunos de ustedes aún siguen viviendo como muertos, gozándose en su vida pecaminosa. Pero le estoy hablando al pueblo de Dios. ¿Acaso no recuerdas cuando caminabas como muerto en esa suciedad? Cuando vivías satisfaciendo los deseos de tu propia carne. ¿Acaso no recuerdas ese día fortuito cuando Dios tuvo misericordia de ti y te trajo a vida y a vida en abundancia? ¿Acaso no recuerdas ese día hermoso en el cual fuiste reconciliado a través del sacrificio de Cristo? ¿Acaso no recuerdas aquel día cuando tu vida comenzó a cambiar y comenzaste a experimentar el hacer buenas obras, no porque tú lo deseases, sino porque un depósito había sido hecho en tu corazón, el propio Espíritu de Dios, que tal como lo dijo Ezequiel, ahora te hace andar en sus estatutos, en sus mandamientos y en sus decretos? Aquel que te constriñe cuando ofendes, aquel que no te deja vivir tranquilo cuando estás a punto de hacer cosas en la carne. Para un verdadero creyente es fácil responder esa pregunta. ¿Recibiste el Espíritu de Dios a través de portarte bien o a través de Cristo? A través de oír, a través de la fe. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 16. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 16. Deja claridad qué es lo que sucede cuando hay un verdadero creyente. Segunda a los Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Se supone que está hablando entre hermanos conversos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es según el pecado. Y aun si a Cristo conocimos, según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17, ¿por qué razón? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La pregunta, Gálatas modernos, hoy mismo es nuevamente la misma. ¿Acaso recibiste la gracia del Espíritu de Dios a raíz de que te propusiste portarte bien? ¿O realmente hubo un día hermoso en el cual el Señor permitió que la fe entrara por el oír y el oír la palabra de Dios? Es esa palabra la que nos confrontó. Decenas de veces he escuchado personas que confesándose tiempo después dicen: pastor, cada que usted predicaba yo quería subir y darle una aguantada en la cara. Cállese, porque eso me molesta, eso que está diciendo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Las obras de teatro no te confrontan. Los cartelones no te confrontan. La palabra de Dios
te confronta directamente y te recuerda quién eres, no quién crees creer que eres. No, la palabra de Dios te recuerda quién de verdad eres tú, cuál es tu naturaleza, de dónde el Señor te sacó, pero además te recuerda quién es Él, quién es en verdad Él, el que es misericordioso. Así es que la pregunta es sencilla de responder, porque el Señor prometió que Él se iría, pero que no nos dejaría solos. Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Algunos instantes antes de entregar su vida, el Señor les dejó claridad a sus discípulos lo siguiente: pero yo os digo la verdad. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, dijo el Señor. Porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu mismo de Dios, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero el Señor no solo enviaría su Espíritu Santo, y no solamente lo depositaría en los que le pertenecen, sino que ese mismo Espíritu Santo, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego entonces un verdadero creyente que tiene el Espíritu de Dios tendrá una gran ventaja por misericordia, no por sus esfuerzos. No, aquel verdadero creyente que haya sido alcanzado por misericordia tendrá una gran bendición, y es que le habrá sido dado el Espíritu de Dios, el Espíritu que convence de pecado. Es el Espíritu de Dios. La pregunta es, y la responderemos tal vez capítulos más adelante en Gálatas 6, ¿por qué hay entre nosotros personas que los vemos domingo a domingo como muertos? Porque están muertos. Porque están muertos. Porque dentro de ellos no hay un Espíritu de Dios, porque no hay quien los convenza de lo que están haciendo es contrario a la ley de Dios, simplemente porque no hay un Espíritu dentro de ellos. No hay quien rebata a la carne, no hay quien tenga contraposición. A la luz de Efesios 2, simplemente siguen muertos en sus delitos y en sus pecados. Siguen muertos. Y si la misericordia de Dios no se extiende, seguirán muertos. Nada podemos hacer por ellos. Pero el Espíritu de Dios no solamente es ventajoso porque nos convence de pecado. Ese mismo Espíritu nos convence de la justicia de Dios. En otro tiempo, muchos de nosotros decíamos: ¿yo para qué soy religioso si yo soy buena persona? ¿Eres buena persona? La carnalidad nos convence de que somos buenas personas. El Espíritu de Dios no solamente te convence de pecado, te convence de juicio, de justicia, de justicia, de justicia. Si en este momento te dijeran, en Hospitalet de España, porque hace poco vimos un programa, hubo una persona que asesinó a 17 personas dentro de ese lugar que cuidan ancianitos. Esa persona los ayudaba a ya no sufrir. A una le dio un jeringazo en la boca de puro cloro y así, cada una de esas historias. ¿Qué hacemos con él? Lo abrazamos, lo amamos, le decimos: ya te salió una lágrima, sí, gracias por tu arrepentimiento. ¿Qué dirías que tenemos que hacer con él? Bueno, la justicia, es decir, la legalidad me dice que al transgresor hay que darle su paga, y su paga es cárcel. En la ley divina de Dios, la justicia me dice que por cuanto todos hemos pecado,
estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo justo sería que cuando tú y yo muriésemos, vayamos al infierno. Eso es lo justo. Pero si le digo esto a cualquier muerto, gentil o no gentil, en su propia perspectiva me dirá: ¿qué te pasa? Si yo no soy malo, si hay otros más malos. La justicia me dice que el transgresor tiene que pagar. Por tanto, el Espíritu no solamente me convence de pecado, me convence de que hay un juicio y que yo no puedo hacer absolutamente nada para salir de ahí. Por mis fuerzas, por mis atributos, por cada uno de mis actos bondadosos que terminan siempre cayendo en pecado, no hay otro camino sino solamente la justicia y el juicio de Dios. Si el Espíritu me convence de pecado, de verdad, he entrado en razón que soy un transgresor. Me convence de justicia, en que lo justo es que yo pague. Me convence de juicio. Me convence de que sí o sí tengo que pagar. Entonces llegaré a la conclusión de que estoy totalmente perdido, de que por mis fuerzas, por mis atributos, no hay manera de alcanzar la misericordia de Dios. Entonces realmente valoraré un segundo atributo de Dios: misericordia. Misericordia. Su tendencia benévola de hacer lo bueno por quien no lo merece. Pero esto solamente lo puede hacer Dios a través de su Espíritu. Vuelvo a hacer la pregunta, segunda, Gálatas modernos. ¿Por medio de qué recibiste el Espíritu de Dios? ¿Porque tú lo buscaste, porque tú lo recibiste, porque tú lo ganaste? No. Esto vino por misericordia. Esto vino por gracia. ¿De dónde sacamos todos estos argumentos? Del lugar donde salen de la palabra de Dios. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. El libro a los Romanos, capítulo número 10, versículo 17. Me deja claridad que la fe es por el oír. No hay otra manera, hermanos. La fe viene por el oír, y el oír cuentos banales, no. El oír la palabra de Dios. Luego entonces tenemos un complemento en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Si quiere solamente anótelo. Se lo voy a leer a continuación. Y el complemento de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, me dice que a Dios le agradó hacerlo así. ¿Por qué por el oír la palabra de Dios? Porque a Dios le agradó el salvar a los creyentes a través y por medio de la locura de la predicación. Esto que a muchos se les hace aburrido y que dicen: no, ya van a ser las 12 y a qué hora nos vamos. Bueno, a Dios le plació hacer audible su voz a través de la locura de la predicación de hombres que domingo a domingo o semana tras semana traen ese alimento al pueblo. Yo qué más quisiera que untarte miel en tus oídos y decirte: chiquito, bonito, sigue así como vas, no importa, campeón, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, pero lo único que estaría haciendo es mandándote directo al infierno. Así que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura, dice 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¡Claro! ¿Cuántas veces hemos soportado las burlas de nuestros compañeros de trabajo? ¿Enojarnos con ellos? No.
Porque la palabra me dice que para ellos la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Lo más preocupante es que probablemente en este mismo momento, en un lugar acoginado de estas 4 paredes, siga habiendo hombres o mujeres que la palabra de la cruz les parezca una locura, simplemente porque están destinados a perdición. Pero esa misma palabra, continúa diciendo el versículo 18 de 1 Corintios 1, que esa misma palabra, esas mismas palabras, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esas mismas palabras son poder de Dios. Porque fueron esas palabras las que nos cimbraron, fueron esas palabras las que nos quitaron el velo de bondad que llevábamos hacia todos lados. Fueron esas palabras las que nos quitaron toda esa serie de fábulas de que todos los caminos llevan hacia Dios. Fueron esas palabras las que nos dejaron claridad de que no somos buenas personas, de que somos transgresores. Fueron esas mismas palabras las que nos dejaron desnudos delante del juicio de Dios. Es a través de la predicación fiel de la palabra. De esta manera llegamos a una conclusión número 2. ¿Cuál es esta conclusión? Que debemos darnos cuenta, de verdad, hermano, deja de perder tu tiempo. Debemos darnos cuenta de que crecemos espiritualmente gracias a la obra que Dios ha gestado en nosotros por su Espíritu. Y no porque sigamos cualquier otro viento de doctrina, y no porque hagamos buenas obras, no porque cumplamos reglas especiales. Es a través de la palabra, que para algunos es locura, para nosotros es poder de Dios. Versículo número 3. Pablo ya estaba un poco extasiado. Y gracias a Dios que no se descontroló, pero pregunta, dice, ¿tan necios son? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tan necio eres? Habiendo comenzado por la misericordia del Espíritu, ahora vas a terminar haciendo cosas de la carne. Esto sería símil a una actitud que se tiene hoy en día. Dios te trajo por misericordia, pero ahora tú quieres dejar de hacer ciertas cosas para ganar mayor favor de Dios. Eso es tonto. Eso es tonto. No encuentro otra palabra. Eso es insensato. Bueno, sí soy salvo por el Señor, pero a partir de este año yo voy a dejar de hacer esto y esto para ser mucho más espiritual. Como Gálata. ¿No has entendido? ¿Tan necios son? Tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora pretendes acabar con la carne, acabar en cuestiones carnales. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a poner tu confianza en ti mismo y en tus medios carnales. En verdad eres tan necio que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora pretendes ayudarle a Dios. Eso solamente lo hace un necio que no ha comprendido el Evangelio. ¿Qué es lo que hacían aquellos hombres? Seguían a Cristo, confiaban medianamente en la salvación solamente a través de la fe, pero dijeron, no, es necesario que cumplamos las reglas judaicas, es necesario que cumplamos las obras de la ley para ser salvos, es necesario que hagamos lo que los demás no hacen para ser perfectos y admirados delante de los demás. Estos hombres eran los mismos que mientras la ley nunca mencionó el ayuno. Voy a dejar claridad. Dentro de los 613 postulados de la ley mosaica no se menciona el ayuno como una reglamentación. Nunca se va a encontrar. Pero fue una practicidad del pueblo hebreo para mermar su carne. ¿A qué grado llegaron los judaizantes? Ya no a ayunar con la intención de doblegar su carne y recibir consejo de Dios. No, ahora tú ya ayunaste una vez cada 7 días, pues ahora yo ayuno cada 5 días.
Ay, hay varios que ayunan cada 5 días, pues ahora yo voy a ayunar cada 3 días. Y los veías. Y les dijo Jesucristo en el Sermón del Monte, el Nuevo Testamento, cuando ayunes, no salgas así, todo demacrado, como haciendo notar a los demás que estás ayunando. No, no lo hagas. Eso es inservible. Pero el hombre en su necedad de querer ser perfecto por encima de los demás comenzará a hacer una serie de cosas que el Señor jamás ordenó y por tanto serán cuestiones de hombre y cuestiones de juicio. Ay de aquel que os predique otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Pero si traes otro evangelio al pueblo de Dios, seas maldito. Seas digno de juicio. Así es que tratar de ayudarle a Dios con nuestras obras, qué necedad más tremenda, qué necedad más desastrosa. Seguramente estos conocedores de la ley y conocedores de las escrituras tanto habían conocido que habían olvidado la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo en casa, pero su necedad lo llevó a alejarse de la seguridad, de la paz, del amor, de la comprensión que aquel hogar le ofrecía. ¿Te puedes imaginar a uno de nuestros hijos que de repente se envalentona y diga, pues me voy de la casa? Pues vete. El padre no salió detrás del hijo pródigo. Dame las cosas que me pertenecen, la parte de la herencia que me pertenece, tenla. Me voy a ir, vete. Dejar la seguridad de la fe en Cristo Jesús para salir errantes por lugares extraños y adversos donde vas a sufrir hambre y terminarás comiendo alimento de los cerdos. Seguramente estos hombres no recordaban esa historia. No es aplicada a la iglesia, pero es aplicada hacia nuestra historia personal. Dejar la satisfacción de la fe, de la salvación en fe en Cristo Jesús para salir a hacer cualquier cosa que ni siquiera tiene fundamento. Eso sí es una necedad. Tan necios sois, dice Pablo comenzando este versículo número 3. De tal manera que lo que el apóstol está escribiendo no solo lo está escribiendo y tiene aplicabilidad para los Gálatas de aquel entonces, tiene aplicabilidad para los Gálatas de esta época. Aplica a todos y cada uno de ustedes que, dejando de confiar en las promesas del Señor, en su sustento, en su misericordia, comienzan a tener confianza mayormente en rituales, en su propia vida moral, en el progreso científico, en los logros intelectuales, en su belleza física. En los recursos económicos, en el poder político, el liberalismo teológico o en una pureza doctrinal. Si uno basa su confianza para esta vida en cualquier otra cosa que no sea Cristo, uno está cayendo en el pecado abismal de los Gálatas, confía en las cosas terrenales. Hermanitas que se consideran hermosas y bellas y non plus ultra y que se ponen en el Facebook, ¡ay, qué bonita! ¿En serio? ¿En eso está depositado tu confianza? En 20 años terminarás arrugada, tal vez con un poco menos de cabello, probablemente con un morral delante y será de carne. ¿Confías en tu belleza? Hermano, ¿qué con tu belleza? Un día caerán esos cabellos, crecerá la panza, saldrán arrugas, roncarás. ¿Esa es tu confianza terrenal? ¿Y qué de aquellos que confían en las riquezas, en nuestros trabajos? He trabajado por más de 2 décadas en recursos humanos y te digo que cuando una persona pretende salir se le pide que esté entregando su puesto al menos 1 semana o 2, porque esa es la ética, pero cuando uno lo quiere correr, incluso le trae al guardia de seguridad y lo sacan con una mano adelante y otra detrás. ¿En eso está depositada tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En tu riqueza?
¿En dónde está depositada tu confianza? ¿En tus terrenos? ¿En tus propiedades? Un día te los expropian y te los quitan y viene un nuevo sistema político. ¿En eso está depositado tu confianza? ¿En qué está depositado tu confianza? ¿En tus hijos que son paganos? ¿En tu mamá que es pagana? ¿En tu familia que tanto te ama y que no conoce del Señor y no le importa porque su naturaleza es contraria a la de Dios? Un día te van a dar una patada y te pondrán en ridículo como ya lo han hecho tantas veces. Pisotearán las grandes perlas como lo hacen los cerdos. Y tu confianza se habrá ido a la basura. ¿Dónde estás depositando tu confianza, Gálata? ¿Dónde estás depositando tu confianza? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Las palabras del idioma castellano son sumamente hermosas. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis, si es que has resucitado con Cristo, Las palabras son para aquellos que han alcanzado misericordia y hay evidencias de que la han alcanzado. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Buscad primero las cosas de arriba, hermanos. Y es cuando todos decimos, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, busquemos las cosas de arriba. Esta partecita se llama lengua. Y a veces esta lengua no concuerda ni con esto ni con esto. Tu gloria a Dios, aleluya, sí, amén, vamos adelante. Es totalmente inservible si no hay evidencias de que en verdad tus anteojos no son horizontales y se cimentan en esta tierra. Tu sí, amén, aleluya y gloria a Dios serán válidos cuando estos anteojos sean cambiados por unos anteojos que sean verticales y solamente puedan ver delante de los problemas una salida no en lo terrenal sino en lo celestial, porque allá, hermanos, allá va a ser nuestra morada y no aquí. Por un lado puedo decir, sí, busquemos las cosas de arriba como dice Colosenses 3. Busquemos las cosas de arriba, pero resulta que en el día a día, ¿sabe qué, pastor? Es que me surgió un problemilla y no voy a poder estar aquí durante quién sabe. Es que no hay congruencia, hermano. Es que no hay integridad. Las cosas de esta tierra nos angustian, las cosas de esta tierra nos quitan el foco y por tanto no estamos situados en las cosas de arriba. ¿Y qué si te quitan la casa? ¿Qué si te quitan la casa? ¿Acaso el Señor no tendrá cuidado de ti? ¿Y qué si te quitan el trabajo, hermano? En verdad. ¿Y qué si tu hijo lo sacan de la escuela porque no quiere hacer las mismas cosas que tienen que hacer los demás paganos? No estoy hablando de insurrección, estoy hablando de no amoldarnos al mundo. ¿Y qué, hermano? Pero mientras nuestro pensamiento dice, buscad las cosas de arriba, sí, amén, Señor, nuestra vida y la realidad dice algo totalmente contrario. Somos terrenales. Sí confiamos en Dios, pero no confiamos en Dios. En este sentido, hermanos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabaremos por las cosas carnales, por la preocupación en este mundo. Conclusión número 3. Hablando acerca de seguir en las cosas espirituales, la conclusión es que ahora es necesario no solamente que lo hables, ahora es necesario creerlo y vivirlo. No basta solamente con hablarlo, es necesario que lo creas y que lo vivas, que tu vida sea un reflejo de confiar que todo esto terrenal, todo esto carnal es pasajero. Todo, absolutamente todo. Si tú recuerdas cuando Cristo comienza a reclutar a los suyos,
Llegó uno y le dijo: maestro, estoy dispuesto a seguirte, solamente permite que vaya y entierre a mi padre y entonces regresaré para seguirte. ¿Qué le dijo Jesucristo? Sí, aquí te espero, déjame. No. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Seguramente a otro de una posición un poco más acomodada, que se preocupaba por sus ganancias y por su vida terrenal en esta tierra, le dijo: Señor, estoy dispuesto a seguirte. El Señor, conociendo su corazón, le dejó claridad. Mira, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. ¿Acaso con esto estoy diciendo que todos debemos vender nuestras propiedades y tenemos que dejar todo? No, hermano. El Señor demanda que en cada uno de los suyos exista la probabilidad de dejar lo que más amas si es que es necesario. No está diciendo que lo dejes. Vuelvo a repetir. El Señor demanda de los suyos que estén dispuestos, si es necesario, a dejar lo que más aman, con tal de seguirlo a Él. Hasta el grado, ¿sabes hasta cuál grado? Hasta el grado de decir que aquel que ama más a Padre, así como lo estás escuchando, hasta el grado de dejar claridad que aquel que ama más a su padre o a su madre terrenal y los ama más que a Él, no es digno. No es digno de estar con Él, no es digno de seguirlo. ¿Cuál es nuestra realidad? Que nosotros sí sucumbimos y amamos más a esos jóvenes. Que nosotros sí humanamente amamos más a nuestros progenitores. No estoy diciendo que los odies, esa no es la enseñanza, pero me está diciendo que hay nivel de prioridades. Pero cuando tú pones una prioridad, cualquiera que sea, por encima del Señor, no eres digno de ser su seguidor. No eres digno, eres una burla. Versículo número 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Esto no es el texto modernista de decir: sí, venir al Señor es una serie de sacrificios y de penas. Recuerda lo que dijo Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos para entrar en el reino de los cielos. Cuando escucho eso del pueblo moderno me da risa, porque ¿cuál ha sido tu mayor sacrificio? ¿Cuál? No llegas a tiempo al culto. Bueno, mientras otros sí están experimentando las consecuencias del evangelio, ¿qué podemos decir nosotros, hermano? De verdad. Ni siquiera nos soportamos los unos a los otros en ocasiones. ¿Cuáles penurias? Pablo está hablando, y el concepto del original en griego, la palabra padecido, la utiliza en el sentido de experimentado. Volvemos a repetir nuevamente: tantas cosas habéis experimentado y ahora son en vano porque estás creyendo otra cosa que no es el fundamento del evangelio. Cuando Pablo da a conocer este texto, no solamente está hablando de las posibles aflicciones del evangelio, de esas de que, ay, me dejaron de hablar, ay, se burlaron de mí. No, wow, Pablo debe de estar avergonzadísimo al lado tuyo, porque a ti te dejaron de hablar por el evangelio. No, está hablando acerca de algo mucho más hermoso, hermanos. El evangelio de Cristo no solamente trae ciertas raspaduras, no, el evangelio de Cristo trae gozo, trae benevolencia, trae una familia, trae logros, trae bendiciones, trae milagros, trae tantas cosas, hermano. Pero la cuestión está ahora esta: tantas cosas has experimentado en Cristo, en el evangelio de Cristo, que ahora realmente continuarás como hechizado escuchando doctrinas ajenas. ¿Valió la pena vivir por la fe que hasta ahora tú pretendes dejar? Cada que una persona levanta su mano y: pastor, ya no voy a venir a la iglesia, duele el corazón, pero uno guarda silencio. ¿Es que no valió la pena o qué? ¿No valió la pena que todos estos, cuando pasaste hambre, estuvieran ahí? ¿No valió la pena que cuando tuviste necesidad
Día a día hubo quien te estuviera llamando cuando tu familia no lo hizo. No valió la pena gozarte con los que se gozan. No valió la pena compartir los momentos de bendición. La alabanza para con el Señor no valió la pena, y ahora para ti es tan insignificante que con la mano en la cintura dices: ya me voy. Eso es degradante, hermanos, pero no para la iglesia. Es degradante para un Señor que tuvo misericordia y que ahora tú lo tomas como cualquier baratija. Sin embargo, Pablo no estaba perdiendo la esperanza. Pablo, aún en medio de toda esta situación, veía en ellos a sus hermanos en Cristo, por los cuales todavía habría algo que hacer. Eran sus hermanos, bien errados, pero aún eran sus hermanos. Conclusión número 4. Experimentar una vida sujeta a Cristo, hermano, vale la pena. Lo vuelvo a repetir. Y te lo está diciendo alguien, no por llorar, pero te lo está diciendo alguien a quien un día le dicen: pastor, lo amo y que no sé qué, y al rato te dan una puñalada en la espalda y te das cuenta. Te lo está diciendo alguien a quien ha experimentado realmente algunos pequeños estragos. Bueno, lo que te estoy diciendo como conclusión es que experimentar una vida sujeta a Cristo vale la pena, hermano, vale la pena. Vale la pena que tus familiares te dejen de hablar, vale la pena que tus familiares te hagan burla, vale la pena que en tu trabajo hagan lo que quieran y se mofen, vale la pena, sí, vale la pena. Pero no estoy hablando de los padecimientos, hablo de las maravillas y las bendiciones que tienes al conocer a un Dios todopoderoso, que sustituye lo que has perdido con algo mejor. Que esas rupturas de corazón, para los que ya se me están agüitando y dicen: no, ya no voy a amar a nadie en la iglesia porque siempre me pagan. Prepárate, porque siempre cuando hay una ruptura de corazón, hay 10 más que te van a llenar de gozo. Vivir en los caminos del Señor vale la pena. Jamás será en vano. Así es que, hermano, no des marcha atrás. Versículo número 5. Última pregunta retórica. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo ya les ha dejado claro que esto no es en vano. Pablo les ha dejado claro que hay cosas rescatables en todo esto y que fue por misericordia. Ahora Pablo les está diciendo que aquel mismo que les suministró el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿De qué maravillas está hablando? De maravillas tanto internas como externas. Yo sé que aquí dentro de nosotros todavía hay gente que está en la tibieza de: ¿le entro o no le entro? Sí vengo, pero no vengo. Bueno, esto sí me gusta, pero esto no, y mejor ya no regreso. Deja de resistirte a las maravillas que el Señor tiene para los suyos. Deja de resistirte. ¿De qué estamos hablando? Cuando el Señor extiende misericordia, cuando hay un corazón humillado delante de Él, el cual el Señor no desecha, ese hombre sí o sí, o esa mujer, en una nueva vida en Cristo comienza a experimentar maravillas. Hay una versión que este versículo 5 lo nombra como milagros. Y no quiero verme esotérico, simplemente hay cosas que se gestan como milagros porque no son explicables de manera interna y de manera externa cuando en realidad tu vida se rinde a Cristo. Hablemos por un momento de las maravillas y los milagros externos que se gestan en alguien que alcanza misericordia. Primera los Corintios capítulo 12. Voy a parafrasear al menos 5 versículos, pero tú puedes leer el capítulo completo en casa. ¿Cuáles son estas maravillas externas, pastor,
Ejemplifíquenos algunas que se pueden gestar, si es que en verdad dejo de resistirme, si es que en verdad rindo mi vida a Cristo, si es que en verdad camino en el Espíritu. Dice en la carta de 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y antes de que te me empieces a viajar y que empieces a hablar en cosas raras porque es una manifestación del Espíritu, ¿de qué está hablando? El contexto de este capítulo nos habla de que somos miembros de un mismo cuerpo. Y donde los miembros de un mismo cuerpo, ninguno fue hecho idéntico a los otros, sino que cada uno fue diseñado con una función para que ese cuerpo camine de manera conjunta y cumpla su función. En ese cuerpo hay una sola lengua, hay 2 oídos, hay 2 brazos y hay una sola cabeza. Usualmente cuando empezamos o se empieza a hablar de dones espirituales, ¿qué crees? Que todos quieren aquellos que son visibles. Yo quiero el de sanidad. Pues si no son cartas, mi niño. Pero hay otros que son las de servicio. Ese no es tan llamativo, ¿verdad? Pero quiero dejar claridad, antes de que nos vayamos por otro rumbo, que estas manifestaciones externas son dones espirituales. Dice el versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no para provecho de él, es para provecho del cuerpo. ¿Qué provecho me puede traer en la actualidad que tú empieces como Lucas a Rambo, salta la rama seca y saca la bazooka? Nada, no aprovecha nada, absolutamente nada. Voy a entrar tal vez en otra sesión a tratar un poco más a detalle esto, pero lo que me deja claro que esas manifestaciones externas vienen por parte del Espíritu y son de provecho para el cuerpo. Versículo número 8, a algunos se les dio palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, versículos 9, a otros se les dio fe, a otros se les dio dones de sanidad, versículo 10, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ahí está, pastor. Ahí dice claramente que el Señor dio a algunos discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas. Como iglesia tengo que hacer un paréntesis. Nosotros tenemos una postura cesacionista y perdónenme si a lo mejor me estoy yendo, pero quiero dejarlo claro. Como iglesia tenemos una postura cesacionista. ¿Qué quiere decir eso de postura cesacionista? Quiero poner un ejemplo. Tú siempre estacionas tu auto en una gasolinera y no lo mueves de ahí porque necesitas gasolina. No, no es así. Habrá ocasiones en que tú necesites hacer uso de la gasolinera. Habrá otras ocasiones en que tú no necesites ir a la gasolinera. Si tú compras un auto eléctrico, jamás tendrás que ir a una gasolinera. La postura cesacionista, la cual tenemos cada una de las iglesias caminando por fe, creemos firmemente que los dones y milagros del Espíritu Santo, algunos de ellos, tales como las lenguas de profecía, de sanidad, dejaron de ser practicados durante el primer siglo de la cristiandad. Esto es con el fin de la era apostólica, así como en tiempos actuales no hay apóstoles conforme a las características bíblicas. De la misma manera, hay manifestaciones del Espíritu que probablemente cesaron. Eso es lo que creemos nosotros tajantemente. Nosotros no negamos la posibilidad de que Dios pueda sanar y hacer milagros, pero no a través de personas específicas que lo utilizan para su propio bienestar, sino conforme a su providencia divina. En este sentido, las manifestaciones espirituales que actualmente experimentamos, ¿cuáles son? No lo sé. Pero lo que sí tengo total claridad de acuerdo al texto bíblico es que serán de provecho para la edificación
de la iglesia, de provecho para la edificación de la iglesia. Por tanto, estos dones espirituales dotan a los hijos con dones, es decir, regalos, habilidades especiales, pero no para su vanagloria, sino para la edificación del cuerpo, donde todos y cada uno de nosotros somos miembros efectivos y donde la cabeza es Cristo. Alguien que no alcanza la misericordia del Espíritu de Dios, ¿puede tener estas manifestaciones externas? No. Las Escrituras me dicen que provienen por el Espíritu. Retomando el versículo, que es el versículo 5, la pregunta es, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero también nos queremos entrar en las manifestaciones internas. Primero a los Corintios capítulo 13, estamos por terminar. Primero a los Corintios capítulo 13. Dice el texto bíblico, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, traducción, si yo tuviera el don de lenguas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, vengo a ser como una herramienta ruidosa o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que yo le ordenare a los montes que se trasladasen y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Concluye diciendo el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Créeme que aquellos que hemos experimentado la misericordia del Señor, no porque seamos buenas personas, sino porque un día, al igual que Bartimeo, estábamos al lado del camino, pobres ciegos desventurados, limosneros, escuchamos hablar acerca de Jesucristo y exclamamos por su propia misericordia, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquellos que hemos alcanzado esa misericordia de Jesucristo, hemos podido ratificar que en verdad esas maravillas, tanto externas como internas, son una realidad. La fe, la esperanza, el amor, no como el mundo las dictamina. En verdad no estás harto, no estás harta de tener un matrimonio que da vergüenza. En verdad no estás harto de tener una paternidad o ser una paternidad que dirige como lo dirigen los gentiles, pero hasta el momento no has experimentado la misericordia de ser un hombre o una mujer que tiene estas manifestaciones tanto internas como externas. Pues déjame decirte para responder esta quinta pregunta que todo lo que experimenta un verdadero creyente no lo experimenta por cumplir las obras de la ley, no lo experimenta por la obediencia a reglamentaciones, lo experimenta por la misericordia, por el oír con fe, por haber creído en el Señor Jesucristo, y todo ha sido esto un regalo por gracia. Fue a causa de que alguna vez estuviste presente en la exposición de la palabra del Señor, ya sea en una calle, ya sea en un edificio, ya sea en una congregación, ya sea a través de una red social, pero estoy totalmente seguro que si el Señor ha extendido gracia para tu vida, fue porque la palabra fue veraz y fue efectiva. Tus oídos estuvieron expuestos hacia las verdades del Evangelio de Jesucristo, y no por haber cumplido una serie de reglas de bondad. Por tanto, ¿por qué entonces los Gálatas se siguen apartando? Y no estoy hablando de los que murieron hace más de 1000 años. ¿Por qué entonces? Estoy hablando de los actuales. ¿Por qué entonces los Gálatas siguen en su necedad? ¿Por qué entonces siguen buscando donde no deberían de buscar? ¿Por qué entonces estos Gálatas se siguen apartando de la fe, buscando en las obras de la carne lo que han encontrado ya en la misericordia de Cristo? Simplemente porque son cisternas rotas, cisternas que pretenden simular que contienen el agua, pero en verdad no están reteniendo absolutamente nada. Siguen siendo llevados por vientos de doctrina que son ajenos al Evangelio de Jesucristo.
Por tanto, en esta tarde concluimos, oh Gálatas insensatos, oh congregantes modernos igual de insensatos. Dejen de buscar en cualquier otro lado la misericordia del Señor, mayormente si es en una cuestión terrenal. El Señor ya lo ha hecho todo y solamente necesitas creerlo. En esa cruz, en una tarde, el Señor dictaminó, consumado es, consumado es. Al haber declarado el pago total, no dejó algunos vestigios o algunos rezagos. Si el Señor dijo consumado es porque todas nuestras faltas, todas nuestras transgresiones fueron llevadas sobre Él en esa tarde en el monte Calvario. Por tanto, no solamente hables acerca de tu fe, pídele al Señor que te permita vivir esa fe y vivirla para su gloria. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor siga con cada uno de ustedes, hermanos. Gracia y paz.